Hola querida familia espiritual, ¿cómo están? Espero que todos los grupos pequeños que están viendo esta serie de videos puedan ser bendecidos por la palabra del Señor. Ya estamos avanzando en cada una de nuestras lecciones y hoy día vamos a hablar acerca de la importancia de convertirnos en una persona llena de gozo. La lección de hoy día se llama Conviértase en una persona llena de gozo o llena de alegría. Y esta es una de las características del fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan que hemos venido hablando en las semanas anteriores acerca de cómo el poder del Espíritu Santo obra en nuestra vida y produce el fruto del Espíritu? Y este fruto se va manifestando en características. Recuerden que el fruto del Espíritu es el amor, pero este fruto del Espíritu también hace que nosotros podamos tener alegría en nuestro corazón, que podamos tener gozo. El verdadero gozo y la verdadera alegría provienen de la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Así que vamos a darle comienzo a la lección de hoy. Así que tomen su lápiz, su cuaderno y anoten todas las cosas que ustedes encuentren que son relevantes, las cosas que Dios les está hablando. Espero que la pasemos súper bien en esta lección y que el Señor nos hable a todos. Recuerden que cada semana cuando Dios les habla a ustedes es porque me ha hablado primeramente a mí. Así que les mando un abrazo y que el Señor les bendiga un montón ahí donde ustedes están viendo esta lección. Bien, saben que la alegría o el gozo, cuando estamos hablando de alegría o de gozo, estamos hablando de lo mismo porque es un sinónimo. Entonces, la alegría o el gozo es un gran negocio en este tiempo. De hecho, los negocios que venden alegría son buenos negocios. Por ejemplo, los pubs, las discotecas, los centros de eventos, Fantasylandia, bueno, por lo menos en nuestro país, ¿cierto? En otro país podría ser Disney. Bueno, todas aquellas cosas que ofrecen entretenimiento, felicidad, son buenos negocios. La felicidad en estos tiempos es un serio negocio. Y la gente muchas veces aparenta ser feliz o tener alegría en el corazón cuando realmente la realidad es todo lo contrario. Pareciese ser que la sociedad nos está obligando cada día a aparentar que nunca tenemos problemas ni dificultades y siempre tenemos que reflejar una sonrisa en nuestra cara y demostrar que somos personas felices aun cuando no lo estamos siendo o esto se aleja mucho de nuestra realidad. Siempre es una tensión querer aparentar ser feliz. No podemos calificar todos los días como buenos días. Hay días que debemos ser sinceros y decir que son un completo desastre, ¿cierto? Hay días que son muy difíciles. Sabemos que es un mal día, por ejemplo, cuando vamos al médico y nos rechazan la hora al médico, nos cancelan y teníamos todo preparado para ir al doctor y nos cancelaron la hora. Es un mal día cuando nuestro auto no quiere andar. Es un mal día cuando estamos metidos en un tránsito imposible, ¿cierto? Donde no podemos avanzar. Bueno, hay muchas cosas que podemos calificar como un mal día. Y debemos ser sinceros en esto. No todos los días son buenos días. Hay días que son un desastre. Es fácil ser feliz cuando todas las cosas andan bien. Es fácil estar alegre cuando todas las cosas funcionan de acuerdo a nuestro pronóstico, de acuerdo a lo que nosotros teníamos planificado. Pero debemos ser sinceros también en decir que no todos los días funcionan las cosas como nosotros las teníamos previstas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué vamos a hacer el resto de nuestra vida? Si nuestra felicidad depende solamente de los días buenos que nos toca vivir, vamos a tener un completo desastre en nuestra vida porque muchos de los días que nos toca vivir no son buenos días, entre comillas, cuando las cosas no resultan como nosotros las teníamos planificadas. Entonces, ¿cómo se puede ser optimista cuando todo se desbarata? Aquí es cuando llega el gozo, aquí es cuando llega la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 dice lo siguiente, esto es lo que hemos venido hablando en todas las lecciones. Dice la Biblia, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor,
eso es lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. La Biblia nos recuerda lo siguiente en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Presten atención a esto. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. La felicidad, amigos, depende de lo que sucede. Muchas veces vamos a ser felices porque las cosas están funcionando bien en nuestra vida. Pero aquí no estamos hablando de felicidad. Estamos hablando de gozo. Estamos hablando de alegría, que es algo mucho más profundo que la felicidad. El gozo y la alegría producen felicidad. Pero la alegría y el gozo son mucho más profundos que la felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad depende de los buenos días que tengamos. Nos vamos a sentir felices cuando todo está funcionando de acuerdo a nuestros planes. Pero ¿qué pasa cuando no todo funciona de acuerdo a nuestros planes? La felicidad se fuma. Bueno, el gozo es una elección. Usted puede decidir ser alegre. Usted puede decidir tener gozo en el corazón. Así como hablábamos la semana pasada de que podemos elegir amar, nosotros también podemos elegir estar gozosos, estar alegres. El gozo es una función interior que no depende de las circunstancias. Es nuestra elección regocijarnos. Es una elección porque si no fuera una elección, el Señor no nos mandaría a través de su palabra lo que acabamos de leer en Filipenses. Dice, estén llenos de alegría en el Señor, lo repito, regocíjense, alégrense en el Señor. Es un mandamiento de la palabra del Señor para nosotros. Debemos estar alegres. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos cuando las cosas no andan bien, ¿cierto? Cuando no todo funciona de acuerdo a nuestros planes. Bueno, el gozo o la alegría es lo que hace que podamos disfrutar la vida. Cuando aprendemos a elegir el gozo en nuestra vida, viviremos una vida mucho más plena. Como creyente podemos ser las personas más positivas del mundo. Podemos ser personas alegres aún en medio de las dificultades. Ahora, ¿por qué? Porque la Biblia nos enseña las siguientes cosas. En el libro de Romanos, capítulo 5, hay 3 razones por las cuales nosotros siempre debemos estar contentos, siempre debemos estar alegres, siempre debemos tener gozo. Recuerden que la alegría o gozo es una elección. Yo elijo estar gozoso y la Biblia nos da 3 razones para que nosotros persistamos en sentirnos gozosos, en sentirnos con el corazón lleno de alegría. Tomen nota ahí en su cuaderno de apuntes. La primera razón que nos da el libro de Romanos capítulo 5 es que tenemos esperanza. Los creyentes tenemos esperanza. Romanos capítulo 5. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos ante los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en la cual ahora permanecemos y esperamos con confianza. Esa palabra confianza se traduce en esperanza y alegría, participar de la gloria de Dios. Entonces dice, y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Ok, para los creyentes ninguna situación es del todo desesperada. Los cristianos tenemos esperanza. Es como cuando a veces estamos en medio de un funeral, ¿cierto? Y nosotros podemos llorar, obviamente, si estamos con dolor en nuestro corazón por la partida de un ser querido, pero nosotros no lloramos como otros que no tienen esperanza. Nosotros lloramos, tenemos penita en nuestro corazón, pero tenemos esperanza de que algún día vamos a volver a ver a nuestros seres queridos porque hemos confiado en Cristo. Bueno, los cristianos tenemos esperanza siempre y ninguna situación es del todo desesperada. Muchas personas tienen esperanza, pero el problema es que la esperanza, mis queridos amigos y amigas, las ponen en las cosas equivocadas. La Biblia nos enseña que para que nosotros podamos estar gozosos, estar alegres, nuestra esperanza
nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Muchas personas tienen esperanza, pero las colocan en las cosas equivocadas. Por ejemplo, tienen la esperanza en sus ahorros, en sus cuentas bancarias, en su banco, en sus vehículos, en sus amistades, en su trabajo, en su posición social, en su buen sueldo. Esas cosas son temporales y cuando esas cosas desaparecen, nuestra esperanza también va a desaparecer. Por eso es necesario que nosotros pongamos nuestra esperanza en cosas que no desaparecen, en cosas que son eternas, en cosas que no van a cambiar nunca. Por eso debemos poner nuestra esperanza en el Señor. Tú nunca vas a perder a Cristo en tu vida. Eso significa que nunca vas a perder la esperanza. El gozo y la verdadera felicidad es imposible si nosotros no tenemos esperanza. Por eso debemos poner nuestra esperanza en cosas eternas y no en cosas temporales. Pero nosotros como creyentes tenemos una razón para estar alegres. Podemos regocijarnos en la esperanza en Cristo. Nosotros sabemos que todo lo que Cristo nos ha dicho y nos ha prometido en su palabra, Él lo va a cumplir. Romanos capítulo 12, versículo 12 dice lo siguiente: alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Pablo está hablando que nuestra esperanza está en Cristo. La esperanza que tenemos en Cristo es la primera razón para mantenernos con gozo. Hermanos, todo lo que Cristo ha prometido a tu vida, todo lo que el Señor te ha hablado, todo lo que Dios ha hecho en tu vida en este tiempo que tú llevas en la iglesia o en este tiempo que llevas siguiendo al Señor, es de plena confianza. Tú puedes confiar en que todo lo que el Señor ha prometido en su palabra, un día Él lo llevará a cabo. Y Él cumplirá sus propósitos en nosotros. Nosotros tenemos esperanza en nuestro Señor Jesucristo porque Él no miente. Todo lo que Él ha dicho es verdad. Y esa es una razón para estar alegres, para estar con nuestra confianza puesta en nuestro Señor Jesucristo, porque esa confianza producirá alegría. Y nuestra confianza está puesta en algo inamovible. Las promesas del Señor son eternas para nosotros. ¿No te da gozo eso? ¿No te da alegría? A mí por lo menos me alegra mucho. La segunda razón por la cual debemos estar gozosos y alegres es porque Dios siempre tiene un propósito detrás de todo lo que nos sucede como cristianos. Podemos regocijarnos porque sabemos que Dios tiene un propósito en cada situación. Romanos capítulo 5, versículo 3 dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Las pruebas o dificultades se refieren a todo aquello que pueda presionar nuestra vida, todo aquello que pueda friccionar nuestra vida. Algunas personas tienen el concepto erróneo que dicen: el día que se acaben mis problemas voy a ser feliz o voy a sentirme alegre. Quiero decirte que es muy difícil que los problemas pasen de nosotros. Siempre vamos a estar viviendo problemas. Y usted puede estar atravesando un gran problema ahora y después sale de ese gran problema y se va a encontrar con muchos problemas pequeños que no alcanzó a resolver por estar resolviendo el gran problema. Entonces, lo que nosotros necesitamos aprender y entender es que debemos, aún cierto, en medio de las dificultades y en medio de los problemas, mantenernos alegres y gozosos porque es en la obra que el Espíritu Santo de Dios produce en nosotros. Ese es el fruto del Espíritu: alegría, gozo. Bien, sigamos. Mientras estemos vivos, siempre vamos a estar atravesando problemas y dificultades. El gozo es aprender a disfrutar la vida a pesar de nuestros problemas. Y el gozo no es la ausencia de problemas, mis hermanos, sino es el tener la fe y la confianza de que la presencia de Dios está aquí en tu vida y en tu corazón. En medio de los problemas, en medio de las dificultades, sé que Dios tiene un propósito en todo lo que está pasando en mi vida. Y tengo la seguridad y la confianza también de que el Señor todo lo que ha dicho es verdad. Y no solamente eso, sino que su Espíritu Santo, su presencia, vive en mi mente y en mi corazón. El apóstol Pablo nos enseña a alegrarnos en medio de las pruebas o de las dificultades porque nos ayudan a desarrollar resistencia.
Debemos regocijarnos en el sufrimiento porque sabemos que Dios tiene un propósito para nuestro bienestar. Ahora, no queremos que ustedes ni yo tampoco malentender lo que Pablo nos está diciendo. Pablo no nos está enseñando a ser cristianos hipócritas, a que no expresemos los momentos de dolor. Nosotros no debemos regocijarnos en el sufrimiento y no por el sufrimiento. O sea, si estoy perdiendo un ser querido, no me voy a sentir contento por haberlo perdido, por ningún motivo. Voy a estar adolorido, voy a tener mi corazón dolido, ¿cierto? Por la pérdida que estoy pasando o por el problema que estoy viviendo. No nos alegramos porque sufrimos, sino que los alegramos en el sufrimiento porque sabemos que detrás de toda esa situación Dios tiene un propósito siempre. Escúchenme bien esto, siempre para nuestro bienestar. Él es nuestro Padre, Él es el que cuida de nosotros. Nada en tu vida como creyente llega o pasa por accidente. Todo está controlado por Dios cuando nosotros damos nuestra vida al Señor. El sufrimiento puede provocar cosas buenas en nuestra vida. No estamos hablando de masoquismo, no estamos hablando de este complejo que tienen algunos cristianos que dicen: entre más sufre, más consagrado soy al Señor. Entre más sufro, más sagrado al Señor. Por ningún motivo. Nosotros no estamos hablando de masoquismo. Ponga atención a lo que Pablo nos está enseñando. Dice que debemos regocijarnos en el sufrimiento y no porque estamos sufriendo. Los cristianos podemos estar positivos, aún en las dificultades más grandes de nuestra vida, porque sabemos que Dios tiene un plan y tiene un propósito para todo lo que nos pasa como creyentes. Este es un motivo para alegrarnos y regocijarnos. Dios tiene un propósito al permitir cada situación en nuestra vida como creyente, y eso nos da una perspectiva diferente a las personas que no tienen al Señor. Lo mismo ejemplo que te puse al principio de este punto, ¿cierto? Nosotros nos regocijamos en el sufrimiento porque sabemos que en esa situación, la Biblia dice: para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Como creyente, cualquier cosa que pueda estar pasando, sé que el Señor tiene un plan para mi bienestar cuando termine esta situación. Eso es un motivo para gozarme. Pablo nos recuerda el pasaje bíblico, ¿cierto? Dice que el sufrimiento produce. El sufrimiento puede producir en nosotros. Haga un círculo en esa palabra, producir o produce. El sufrimiento puede ser productivo. Los problemas para los creyentes tienen un propósito. Es mucho más fácil sobrellevar el sufrimiento cuando sabemos que Dios tiene un propósito detrás de lo que nos está pasando o que estamos viviendo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué produce el sufrimiento según la Biblia? Ponga atención en esto y anote. Primero, nos ayuda a producir resistencia. Cuando nosotros sufrimos, producimos resistencia en nuestra vida. Es la habilidad de manejar los conflictos, los momentos difíciles, las presiones. Nos da la capacidad de no darnos por vencido y seguir insistiendo o perseverando. Cuando atravesamos por un tiempo difícil, sin darnos por vencido, nuestro carácter y nuestra confianza se fortalecen, teniendo una mayor resistencia. Entonces, eso es lo primero. El sufrimiento produce resistencia. Lo segundo, la Biblia dice lo siguiente, en Romanos capítulo 5, versículo 4. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Eso es lo segundo que el sufrimiento produce. La Biblia dice que el sufrimiento, ¿cierto?, produce resistencia. Y la resistencia en nosotros produce carácter. Eso es lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 4. Carácter significa confianza probada y Dios quiere convertirnos en personas de confianza y Él utilizará el sufrimiento, las situaciones difíciles, los momentos complicados para producir resistencia en nuestra vida, la capacidad de aguantar, y esa capacidad de aguantar en nosotros producirá carácter, y es el carácter interno y no las situaciones
las que finalmente producen gozo. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando. Nos dice que las situaciones que nos pasan en nuestra vida nos van haciendo más resistentes cada día, y eso produce un carácter, y el carácter finalmente produce alegría, produce gozo en nuestra vida. Lo tercero que la Biblia dice, que el carácter produce esperanza. O sea, vamos de nuevo, primero, los problemas producen resistencia, la resistencia produce carácter. El carácter es la confianza probada, y el carácter produce esperanza. Y la palabra esperanza no significa aquí un buen deseo o yo quiero, sino la palabra esperanza a nosotros como cristianos significa que tenemos la plena confianza en algo que va a suceder. Por ejemplo, cuando decimos tengo esperanza en Cristo, estoy diciendo tengo plena seguridad en Cristo. Tengo esperanza que las promesas de Dios se van a cumplir en mi vida. No es decir yo algún día deseo, quiero que se cumpla. No, tengo la plena convicción de que todo lo que Cristo me ha dicho en su palabra se cumplirá en mi vida. Y eso es lo que produce el carácter, ¿cierto? El carácter produce esperanza, la plena confianza en la obra del Señor Jesucristo en nuestra vida. No importa si los problemas que estamos viviendo fueron producidos por terceras personas, si los buscamos nosotros, o si el mismo diablo está en medio de nuestros problemas provocándolos. No importa la fuente del problema por la cual estamos pasando o estamos viviendo. La Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, no importa cuál es la fuente del problema, lo que importa es lo que el Señor llegará a hacer en nuestra vida a través de ese problema. Nada en nuestra vida, amigos, amigas, llega por accidente. Nada de lo que te está pasando es un accidente. Hay un propósito detrás de cada problema, y eso es lo que debemos entender, que el problema producirá resistencia. El problema producirá resistencia, la resistencia carácter, y el carácter esperanza, la plena confianza en que el Señor está con nosotros. Y eso nos debe llenar de gozo y de alegría. ¿Cuántos de nosotros? Ahora, la resistencia, el carácter y la esperanza no se producen de forma automática. Este es un proceso que Dios va haciendo en nuestra vida. Porque los problemas pueden producir estas cosas positivas en nuestra vida si nosotros tenemos la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? El gozo, la alegría. Me alegro en el Señor porque sé que detrás de cada problema Dios tiene un propósito para mi vida. Pero el gozo es la actitud correcta para que estas cosas puedan ser producidas en nuestra vida. Anote esto con rojo. Los problemas, las dificultades pueden producir cosas positivas en mi vida si tengo la actitud correcta. ¿Cuál es esa actitud? El gozo. Yo creo que muchos de nosotros hemos conocido personas que no han tenido la actitud correcta frente a los problemas o las dificultades. Y lo que han producido los problemas y las dificultades no han sido cosas de bendición para la vida de ellos, sino al contrario, las personas se han vuelto más apáticas, más rabiosas, ¿cierto? De mal genio, y muchas veces los problemas han provocado amargura, han provocado crisis en su vida que no les ha permitido volver a levantarse. ¿Por qué? Porque no han enfrentado los problemas con la actitud correcta. Pero ahora, a través de la palabra, nosotros sabemos cuál es la actitud correcta que nosotros debemos tener frente a los problemas y las dificultades. Señor, yo sé que detrás de este problema o de esta dificultad o de todo lo que yo esté viviendo, tú tienes un propósito. Ok, entonces la actitud correcta es el gozo. Ningún estudio de gozo estaría completo si no estudiáramos la carta de Filipenses. Así que yo les insto a estudiar este precioso libro de Filipenses. Lo pueden leer en un par de minutos. Así que la tarea de esta semana es que ustedes puedan leer el libro de Filipenses. En este libro la palabra gozo, alegría aparece 19 veces. 19 veces el apóstol Pablo dice: alégrense, regocíjense, tengan gozo. 19 veces en una pequeña carta. Ahora, lo particular de esta carta, mis queridos amigos, es que cuando Pablo la escribe, está en la cárcel. Así es, está en la cárcel. Y la cárcel no es un lugar para tener mucha alegría ni mucho gozo. Pero Pablo,
aprendió esta gran verdad, que los problemas y las dificultades que estaba él pasando y estaban siendo producidas en su vida, era para desarrollar un carácter, una confianza plena en el Señor Jesucristo. Me gustaría leer un texto bíblico, lo que Pablo escribió en Filipenses cuando estaba preso. Filipenses 4, del 11 al 13, dice lo siguiente: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer o pasar necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo nos enseña a que podemos estar alegres y gozosos aún en los tiempos más difíciles que nosotros nos toque vivir como creyentes, porque sabemos que Dios tiene un propósito. Detrás de todo lo que nos pueda pasar, Dios tiene un propósito. Cualquier situación que te toque vivir, Dios tiene un propósito, mi querido hermano, mi querida hermana. Entonces, el propósito de Dios es mayor que cualquier cosa en nuestra vida. Esa es la segunda razón para estar gozosos. Recuerda, Dios tiene un propósito para cada problema que vivimos. Y esa es una razón que nos tiene que mantener con gozo y con alegría. Sé que cualquier cosa que pase en mi vida, Dios se va a glorificar en este momento. Entonces, primera razón para sentirnos gozosos es que tenemos esperanza. La segunda razón es que Dios tiene un propósito. Y la tercera razón, mis amigos, que debemos tener siempre gozo en nuestro corazón, es que Dios está con nosotros. Esto es una verdad tremenda. Dios está con nosotros. Romanos 5:11 dice: así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. La Biblia menciona una tercera razón para estar gozosos. Hemos sido reconciliados con Dios. Y note esta frase que dice Romanos: el Señor Jesús nos hizo amigos de Dios. ¿Acaso eso no es una buena razón para sentirnos gozosos? Hermanos, Dios está con nosotros. No estamos solos. Recuerde, Dios tiene un propósito detrás de cualquier situación que estemos viviendo. Y eso nos debe hacernos sentir gozosos. Y Dios está con nosotros. Isaías capítulo 43, versículo 2, me gustaría que lo leyeran conmigo. Ahí va a aparecer en su pantalla. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Querido amigo, amiga, querida familia espiritual, querido grupo pequeño, quizás necesites este verso durante esta semana. Y este verso, anótalo ahí en tu billetera, en un papel, y guárdalo ahí porque quizás lo vayas a necesitar en los próximos días. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo, te dice el Señor. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Amigo, nada y ni nadie puede destruir tu vida. No hay personas que puedan dañar tu vida y destruirla. No hay diablo. El diablo no tiene el suficiente poder para hacerte daño. Y Dios tampoco te hará daño, porque Dios siempre quiere lo mejor para ti como hijo. Así que, hermanos, Dios está con nosotros. En medio de los valles de enfermedad, en medio de los valles de problemas, de dificultad, el Señor está con nosotros. Nada puede agobiarnos, porque sabemos que el Señor está con nosotros y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nosotros necesitamos desarrollar un entrenamiento espiritual para mantenernos gozosos. ¿Saben por qué? Porque el gozo es como un músculo. Es como este músculo que tengo yo, ¿cierto? Entonces necesitamos ejercitarlo para que los ejercicios espirituales que hagamos
hagan que nosotros nos sintamos gozosos y alegres. Recuerden que la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es amor, ¿cierto? Usted puede convertirse en una persona más amorosa y también puede convertirse en una persona alegre y llena de gozo. No puede andar por la vida amargado, no. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo en nosotros produce gozo y produce alegría. Debemos hacer unos ejercicios espirituales para que nosotros podamos mantener ahí el músculo del gozo bien grande, bien fuerte. Bien, anote ahí en su cuaderno. Bueno, de todas formas yo les voy a hacer llegar este bosquejo de esta enseñanza. Los tengo todos, se los puedo mandar, tienen los videos para estudiarlo y también tienen los bosquejos. Entonces necesitamos desarrollar este músculo espiritual que es el gozo. Mientras más lo ejercitemos, más fuerte va a crecer. Vamos a sugerirle estos ejercicios. El primero, tome nota. Desarrolle una actitud de gratitud. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice: sean agradecidos en todas circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Note otra vez lo que dice la palabra del Señor. Den gracias por todas, den gracias en todas las situaciones. En todo lo que estén pasando, den gracias. No por todas, sino en todas. Señor, gracias, porque este momento, aunque no lo entiendo, sé que tú tienes la salida en este momento difícil y sé que tú me vas a enseñar algo. Ya no pregunte por qué. Me acuerdo de esta frase muy antigua de los hermanos que decían: ya no preguntes por qué, sino pregunta ¿para qué, Señor? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿O por qué lo estoy viviendo? Bueno, la gratitud, los psicólogos dicen que la gratitud es la emoción más saludable y que produce más energía que cualquier otra emoción. O sea, cuando nosotros somos agradecidos, esto provocará felicidad, provocará alegría, provocará gozo en nuestro interior. Las personas más agradecidas son las más felices, las más contentas. Así que usted y yo necesitamos desarrollar este ejercicio espiritual. Necesitamos ser agradecidos. Busque maneras de expresar gratitud. Quizás envíe un mensaje de texto a alguna persona, exprésele gratitud, exprésele lo que significa para usted. No olvide de expresarle gratitud al Señor. Quizás esta semana haya que escribir una carta, haya que expresarle gratitud a las personas. No solamente a veces la gente dice por ahí: tú sabes que yo te amo, tú sabes que estoy agradecido. Y es posible que lo sepa, pero sabe que nunca está de más ser agradecido y decirlo con nuestras propias palabras: gracias por lo que haces por mí. Gracias por lo que haces por nuestros hijos. Gracias por lo que haces por nuestra familia. Sea una persona agradecida. Salmo 28:7 dice: el Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Porrumpo o canto, ¿cierto? Dando acción de gracias. Porrumpo en canciones de acción de gracias. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Y eso me da motivo para ser agradecido. Si a usted le cuesta ser agradecido, búsquese unas canciones ahí, una alabanza de agradecimiento y comience a cantarla. Les aseguro que en el momento en que ustedes comiencen a practicar este ejercicio espiritual de ser más agradecido, el gozo del Señor vendrá a su vida. El segundo ejercicio que debemos hacer es cultivar el gozo interior de ser generosos. Cultive el gozo interior de dar. Hechos, capítulo 20, versículo 35 dice: deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. A muchas personas les pesa el ser generoso. Les da lata ofrendar, les da lata apartar sus diezmos para el Señor, ser generosos con la obra del Señor. Pero ¿sabe qué? Hay más bendición en dar que en recibir. ¿Y lo que dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7? Porque Dios ama a la persona que da con alegría y no bajo presión. Dios ama a los dadores alegres.
Así que hermano, si usted no siente alegría en dar, por favor no dé. Pero ¿sabe qué? Le invito a que usted cultive el gozo interior de ser generoso. Ofrende al Señor, aparte dinero y honre el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque eso le va a dar gozo. Aparte dinero para bendecir a otras personas, para comprar algo que quizás esas personas necesiten. Yo le aseguro que mientras más usted siembra en el reino de Dios, más cosechará. Y no ofrendamos para que el Señor nos devuelva, sino que lo hacemos con una actitud de gratitud, de agradecimiento. Presta atención a lo que dice la palabra del Señor. Cuando ofrendamos al Señor, ¿sabe qué es lo que pasa? Nos parecemos más a Dios, porque Dios es generoso. Además, la ofrenda determina cuánto Dios puede hacer en mi vida. Esto es una gran verdad. Cuando damos con gozo y nos disponemos, nos disponemos a recibir de Dios libremente. Mire lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 10. A esto yo le llamo el desafío del reino. Si usted quiere tomarlo, por favor, tómelo. Yo un día lo tomé y nunca más lo dejé de hacer. Malaquías 3:10 dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré la ventana de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarlo. Inténtenlo, pónganme a prueba. ¿Sabe qué, hermano, hermana? En la Biblia este es el único verso de la Biblia donde usted puede poner a prueba a Dios. Dios dice: si quieren probarme cuánto les puedo bendecir, bendigan la obra del Señor, traigan sus ofrendas, traigan sus diezmos, traigan su generosidad, den con generosidad a la iglesia, den con generosidad a la obra del Señor y yo les bendeciré. Este es el desafío celestial. A veces la gente dice y me dice: pastor, no estoy de acuerdo con el diezmo, o el diezmo era algo del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento, pero yo les digo: chiquillos o chiquillas, hagan la prueba. La Biblia dice, el Señor dice: pruébenme en esto. Y luego, si tú le das con generosidad al Señor y le das de tus recursos económicos y a fin de mes te falta y estás pasando necesidades por haberle dado al Señor, no lo hagas más. El Señor dice: póneme a prueba. Si esto no funciona, no lo hagas más. Si yo no te bendigo, no lo hagas más. Es tan simple como eso. Hermano, adopte y haga el desafío. Desafía al Señor y pruébele. Un viejo campesino dijo: yo paleo para el almacén de Dios y Dios palea para el mío. Pero la diferencia es que la pala de Dios es más grande. Nunca podremos dar más que Dios. Nunca podremos ser más generosos que el Señor. Bien. El tercer ejercicio espiritual que debemos hacer para sentirnos gozosos es desarrollar el gozo a través de nuestro servicio. Hermanos, debemos estar dispuestos no solamente a bendecir a Dios con nuestros recursos materiales, sino también con nuestro tiempo. Nosotros tenemos que decirle a nuestro líder de grupo pequeño, si es mujer o hombre, decirle: cuenta conmigo, quiero ayudar, ¿en qué puedo ser útil en la iglesia? Aquí estoy disponible, en lo que yo pueda ayudar, aquí soy materia dispuesta para la obra del Señor. ¿Sabe qué? Cuando nosotros ponemos nuestra vida al servicio de los demás y dejamos de ser egocéntricos y nos concentramos solamente en nosotros y comenzamos a concentrarnos en las demás personas, eso nos llena de gozo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, amigos, cuando teníamos la actividad en la iglesia, se acuerdan cuando salíamos a evangelizar, cuando podíamos salir a la calle, ¿cierto? Y salíamos a hacer actividades con los niños, con los adolescentes. Me acuerdo de un evento que hicimos La Pintana Pinta, y bueno, un montón de actividades. Qué gozo sentíamos en estar ayudando a que las personas pudiesen ser bendecidas. ¿Sabe qué? Hay un gozo tremendo cuando ponemos nuestra vida al servicio del Señor. Así que, sin más tardar, ponga su vida al servicio de su grupo pequeño o el ministerio que está participando o en el área de la iglesia donde está participando. Ponga su vida al servicio del Señor. Lo cuarto, antes de pasar al cuarto, quiero leer Efesios 6:7. Dice: trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no por la gente,
Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos. Las personas más felices por lo general son las que siempre están sirviendo a otras personas. Cuarto y último, para terminar nuestra lección. Háblele de Cristo a otras personas. El cuarto ejercicio espiritual que debemos hacer es hablarle de Cristo a otras personas. Jesús dijo que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, según Lucas 15:10. El gozo más grande que sentimos, querida familia espiritual, es cuando nosotros conocemos al Señor. Y el segundo gozo espiritual más grande que sentimos en nuestra vida es cuando llevamos a una persona a los pies del Señor y podemos guiarla en sus pasos para que ellos puedan conocer al Señor y experimentar su poder. Puede ser muy gratificante cuando estés en el cielo que alguien venga por detrás y te toque el hombro y te diga: hey, ¿sabes qué, Juan? Te quiero dar gracias porque ese día que evangelizaste, ese día que compartiste la reunión por Facebook, ese día que me mandaste un texto con una palabra del Señor o me mandaste un devocional, ese día cambió mi vida y gracias a ti estoy en el cielo ahora, estoy en este lugar disfrutando de la eternidad con el Señor. Qué glorioso sería ese día. Hermanos, hay muchos cristianos que han perdido el gozo. Hay muchos hermanos que se sienten desmotivados en la iglesia y aún en nuestra propia iglesia se puedan sentir desmotivados. Pero yo quiero preguntarte lo siguiente. Si estás desmotivado en la iglesia, quiero preguntarte ¿cuándo fue la última vez que llevaste a alguien a los pies de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste de Jesús a alguien y lo llevaste y lo entregaste a Él, entregaste su vida a Cristo? Seguramente ha pasado mucho tiempo, porque cada vez que nosotros entregamos a alguien al Señor y le evangelizamos a alguien o le hablamos a alguien de Cristo, nuestro corazón se llena de gozo. Así que, amigos, hermanos, hermanas, estos 4 ejercicios espirituales nos ayudarán a fortalecer el músculo del gozo. Recuerden, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida produce personas más amorosas y personas llenas de alegría y de gozo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Si estamos siguiendo al Señor, si estamos en el grupo pequeño, si hemos decidido ser discípulos del Señor, la obra del Espíritu Santo se manifestará en nosotros y Él producirá en nosotros un corazón amoroso y un corazón lleno de alegría. Espero que el Señor les haya hablado, que les haya bendecido. Nos vemos la próxima semana y que el Señor les siga bendiciendo. Los amo a cada uno de ustedes. Que tengan una excelente conversación, un excelente tiempo con su grupo pequeño. Que el Señor les bendiga muchísimo. Nos vemos.